Estimados alumnos, espero que todos en casa se encuentren muy bien en compañía de toda su familia. Hoy vamos a estudiar qué sucede con la polarización fija y con la polarización en emisor cuando la ganancia del circuito que hemos diseñado tiene una variación del 50% en su ganancia beta. Esta ganancia ya la hemos expuesto en clases previas y considero que con este ejemplo pues vamos a poder abundar un poquito más y clarificar un poco las dudas que nosotros tengamos sobre estas dos polarizaciones. Existen dos polarizaciones más que son de divisor de tensión y en retroalimentación. Estas dos configuraciones restantes las veremos en dos clases posteriores. Vamos a ver el estudio. Hola, ¿qué tal a todos? Bien, vamos a estudiar pues la sensibilidad del transistor unipolar cuando existe una variación importante en la ganancia beta. Ya hemos charlado sobre la ganancia en una clase previa y bueno, esperemos que esta clase sea para reafirmar este concepto. Aquí inicialmente vamos a tener este problema que hemos resuelto como el problema 1 que ya transcribimos previamente, y vamos a tener en este resultado de este problema ya fue calculado una corriente de 3.10 miliamperes y un voltaje interterminal SE, aquí lo tenemos, de esta magnitud de 8.63 volts. En este problema lo que vamos a hacer en un inciso B es cambiar nuestra ganancia beta en un 50%. Es decir, que al 50% de este valor se lo agregamos en este inciso, y con este valor de 136.5 vamos a calcular nuevamente nuestra corriente del colector y nuestro voltaje terminal SE. Bien, aquí podemos de una forma, digamos, rápida, tomar nuestra ganancia. Nuevamente está como 136.5 por nuestro valor de la corriente beta, que en este caso del problema anterior pues se calcula de la misma forma. Aquí no hay ningún problema y nos da 34.10 microamperes, y con ese valor tenemos una corriente de colector de 4.65 miliamperes. Para el cálculo del voltaje en terminal SE, sí tenemos que resolver nuestra ecuación de malla colector emisor y sustituir la corriente que hemos calculado para este inciso. Veamos que aquí está incluida ese nuevo valor, y vamos a obtener que el voltaje en terminales de CE es de 4.44 volts. Muy bien, aquí lo que ustedes ven es una tabla en la cual hemos hecho una concentración de resultados, como ven ustedes, del inciso A con el inciso B. Para el inciso A hemos denominado el nombre de esta columna como beta inicial, y para el inciso B hemos puesto beta más el 50% del valor inicial de beta. Vean que para la corriente del colector ponemos los valores que hemos obtenido con nuestra beta inicial y nuestro voltaje también con el beta inicial. Adicionalmente hemos incluido el valor que recalculamos nuevamente en el inciso B, en el cual hemos obtenido estos valores. ¿Cómo vamos a conocer cómo está variando nuestra corriente del colector y el voltaje entre terminales C y E? Bien, para ello vamos a utilizar una ecuación que nos dice que para conocer el incremento, el porcentaje del incremento de la corriente C, el colector, vamos a tomar nuestra corriente del colector del caso B menos nuestra corriente del colector del inciso A entre nuestra corriente del colector del inciso A.
vamos a sustituir nuestros valores y vamos a obtener que para el incremento de la corriente del colector es del 50%, cuando nuestra ganancia beta aumenta precisamente 50%. Para calcular el incremento del voltaje de terminal de CE, igualmente tomamos los casos del inciso B contra los del inciso A en la ecuación que estamos mencionando. Al sustituir valores, vamos a encontrar que nuestro cambio es del 48.55%. Estos valores son para una polarización fija. Ahora vamos a ver el caso en una polarización en emisor. Y en este caso vamos a hacer referencia al problema precisamente que solucionamos como una polarización en emisor. Tenemos, como ustedes pueden ver, una polarización en emisor y que, como ustedes ya saben, incluye una resistencia entre la terminal E y la referencia que denominamos RE. En el caso del problema anterior que resolví, teníamos estos parámetros para el circuito y obtuvimos que es una corriente de 3 miliamperes la corriente que está circulando. En este problema, algunos se dieron cuenta que había un error en la corriente del colector. Fueron muy pocos los que se percataron de ese error, y a algunos de los cuales, a los compañeros que les llamé, pues les indiqué que hicieran una corrección en el cálculo de esa corriente. Así que apunto, la corriente del colector es de 3 miliamperes. Así que con este valor, bueno, yo recalculé el valor del voltaje en CE, el voltaje, y me da un valor de 8.4 volts para una ganancia de 100 para este circuito. Para el inciso B tenemos que cambiar beta en un 50%, lo que da un valor para beta de 150, y vamos a calcular nuevamente nuestra corriente del colector y nuestra voltaje entre terminales CE. Bien, una vez que efectué las operaciones, encontré que mi corriente del colector para una polarización en emisor y un beta o una ganancia incrementada en el 50% es de 3.96 miliamperes. Con este valor que tengo aquí, yo calculé el voltaje en las terminales CE, como lo mostramos aquí. Aquí está despejada nuestra ecuación de Kirchhoff en la malla colector-emisor, y obtuvimos un valor de 4.36 volts. Así que, rebobinando, calculamos nuestra configuración polarizada en emisor con un valor inicial de 100, que ya lo calculamos previamente, y en un inciso B aumentamos nuestra ganancia en un 50% y encontramos nuestro valor para la corriente y para los voltajes, el voltaje en las terminales CE. Bien, ahora vamos a ver el cálculo del cambio en estas dos, cambio porcentual en estas dos variables. Aquí ustedes observen también que hemos realizado una tabla pequeña en la cual estamos vaciando los valores tanto para la corriente del colector como el voltaje en CE para una polarización en emisor. Tenemos nuestro caso A, que en este caso es una beta inicial de 100 y una beta más el 50%, que obviamente es 150. Vemos que hemos concentrado el valor de la corriente para ambos casos y el voltaje de terminal CE para ambos casos también. Vamos a ver el cálculo de del cambio porcentual de nuestra corriente del incremento. Vamos a ver que si repetimos el proceso, vamos a obtener que mi cambio de la corriente
Mi error de la corriente para este caso de una polarización en emisor es del 32%. Para el voltaje, el incremento del voltaje terminal SE es del 48%. Vamos a vaciar estos datos en esta tabla que tenemos aquí. Vean, polarización fija y en emisor. Tenemos cuál es el incremento de la corriente en el colector para una polarización fija. Dice, es del 50%. Para una polarización en emisor es del 32%. Y vemos también que una polarización en emisor es benéfica, dado que nuestro voltaje en el colector también recibe una disminución en el voltaje. Es un cambio porcentual pequeño, pero existe un beneficio de una polarización en emisor a una polarización fija. Muy bien, con esto hemos estudiado en dos ejemplos la sensibilidad de cada una de estas dos polarizaciones a cambios en su ganancia o en el valor de la amplificación. Vemos que el usar una polarización en emisor repercute en que nuestro punto de operación se va a mantener más estable en donde nosotros lo fijemos, comparada contra una polarización fija. Muy bien, gracias, hasta luego. Con este ejemplo vamos a dejar por concluida las dos polarizaciones previas que hemos visto, lo que es la polarización fija y la polarización en emisor. Hemos visto que conforme hemos ido avanzando en estas dos polarizaciones, concluimos que la polarización en emisor compensa de una mejor manera el aumento de la ganancia beta cuando el circuito se somete a un aumento de la ganancia. Nos quedan dos polarizaciones por ver. Como lo mencionaba, es la polarización en divisor de tensión y en retroalimentación. Vamos a ver que estas dos últimas polarizaciones permiten al transistor tener una mayor capacidad en los cambios de la ganancia beta. Los cambios en la ganancia beta es común en los transistores cuando se someten a cambios de temperatura. Bien, les agradezco su atención. Que pasen buenas tardes y síganse cuidando como hasta ahora. Hasta luego.